Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, os traemos un nuevo vídeo. Ahora mismo estamos centrados en la incubación de nuestros huevos de pato, 10 huevos de pato, donde ya en el vídeo anterior, en el primero, os contábamos pues cómo habían llegado a nuestras manos estos huevos, en qué condiciones, y que pese a todo, pues estamos aquí, dispuestos a hacer una incubación de esta especie de patitos, de pato mudo o pato criollo. Pues bien, en el vídeo anterior os contábamos, os poníamos un poco en situación de cómo nos llegaban estos huevos y demás, ¿no? De la procedencia, muy importante, y la verdad es que las perspectivas en este inicio no son muy buenas. En el vídeo de hoy, pues pasamos ya directamente a lo que es la incubación, ¿no? Vamos a confiar, vamos a poner todo lo posible para que estos 10 huevos que hemos seleccionado después de tanta penuria, pues puedan llegar a salir, o por lo menos el mayor porcentaje, y vamos a poner de nuestra parte todo lo que esté en nuestra mano, ¿vale? Vamos a hablar hoy de algunos consejos en la incubación de esta especie: temperatura, humedad, el número de volteos, qué es lo que vamos a intentar hacer, y ya poco a poco iremos viendo los resultados. Vamos a meter los huevos en la incubadora y vamos a contarte algunas cosillas que te pueden venir bien si te decides a incubar huevos de esta especie, solo que espero que en mejores condiciones que los que vamos a incubar, que nos van a servir de experiencia aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Vamos a comenzar. Pues aquí tenemos el interior de la incubadora. Esta incubadora que, como digo, va estupendamente. Ya le tenemos puesto los 2 recipientes con agua. Ahí están esos 10 huevos. Le daremos el volteo manual. Intentaremos darle el volteo correspondiente. Evidentemente, lo ideal, como te decimos en otros vídeos, son 4 volteos mínimos al cabo del día. Y nada, vamos a ver. Yo siempre introduzco un termohigrómetro en el interior para tener vigilada la temperatura y la humedad dentro, y yo ya he tenido esta incubadora funcionando antes un tiempo para ver que no se hayan movido los parámetros desde la última vez que la utilicé, y como te digo, simplemente con ese tiempo pues ya sabemos que la temperatura no ha variado y que es la óptima para la incubación de esta especie. La voy a incubar a 38 grados de temperatura. La humedad se la voy a subir un poquito, lo voy a incubar a 65% de humedad relativa, más o menos es por donde anda la humedad con estos 2 recipientes de agua. Y nada, ahora mismo estoy hablando con vosotros y mientras tanto está la incubadora abierta totalmente de par en par para que vaya perdiendo temperatura y se equipare con la temperatura ambiente que tenemos ahora mismo aquí en Marchena. Con eso evitamos un shock térmico, de que los huevos pasen de una temperatura y una humedad en el exterior más o menos agradable de conservación a meterlos de golpe y porrazo y que cojan 38 grados en cuestión de segundos. A mí me gusta dejar la incubadora abierta, no apagada, no hace falta, y que la temperatura vaya bajando progresivamente. En cuanto cerremos la puerta, irá subiendo poco a poco y no será pues ese cambio tan brusco de temperatura que no es nada bueno para la incubación de los huevos. Vamos a ver lo que ocurre con este seguimiento que le vamos a hacer a estos huevos de pato mudo. A las 2 semanas volveremos a grabar un nuevo vídeo. Más que nada, no habrá tantas cosas que contar, simplemente hacerle una ovoscopia a estos huevos para ver, a 1 o 2 de ellos, para ver si van adelante. No se las voy a hacer a todas porque entonces mataríamos el interés de esta serie de vídeos que estamos empezando, por lo menos para mantenerte la intriga de aquí al final de la incubación, pero por lo menos que nos sirva a nosotros para ver si merece la pena seguir adelante con la incubación o no. Que te quede claro que yo, con que haya un solo huevo que ya haya empezado el desarrollo, hago la incubación completa, ¿vale? Bueno, ha sido el comienzo de la incubación. Os hemos dado algunos consejos en este primer vídeo para comenzar, ¿no? Para arrancar lo que es la incubación. Por delante, 34-35 días, que es lo que dura la incubación del pato criollo o pato mudo, ¿no?
siempre va a depender también de la temperatura a la que los incubemos. Si incubamos con temperatura un poquito más alta sin pasarnos, posiblemente se adelante un día o dos, y si incubamos con una temperatura un pelín baja dentro de un límite que podamos llegar a tener buenos resultados, pues a lo mejor se retrasa un día o dos. Ya decimos que por ahí puede andar la cosa referente a la incubación de esta especie. Normalmente 34-35 días. Pero a continuación vamos a entrar en lo que realmente nos interesa. Nosotros mismos también teníamos muchas dudas de estos 10 huevos, por supuesto. Hicimos una criba muy importante, pero es que los antecedentes que traían evidentemente no eran nada, pero que nada bueno. Por eso, en este mismo corte, en este mismo vídeo, en el día de hoy, para no alargar una incubación que nos dure 4 o 5 semanas, hemos decidido meter este trozo que viene ahora a continuación, este vídeo, donde han pasado 2 semanas aproximadamente y decidimos pues echarle un vistazo, contarte cómo han ido estas 2 semanas y, por supuesto, lo más importante, ver si hay algún desarrollo dentro de estos 10 huevos que seleccionamos desde un principio. Así que también hoy, en este vídeo, vamos a salir de duda, por lo menos un poquito. No quiere decir tampoco que esto sea indicio de que dentro de los días que quedan para la incubación, que son todavía muchos, quiere decir que tengamos muy buenos resultados o no, pero evidentemente si no vemos desarrollo ninguno dentro de estos huevos con la ovoscopia, de las cuales vais a ser testigos en este vídeo, si vemos que no hay un desarrollo embrionario, evidentemente no vamos a seguir con la incubación. Eso sí, con que tan solo uno de los 10 huevos esté desarrollándose, nosotros seguiremos hasta el final. Así que no me entretengo más, no os entretengo más. Vamos a ver qué ocurre después de 2 semanas de incubación y qué pasa con estos 10 huevos que hemos seleccionado. ¿Habrá vida o no? Volvemos de nuevo con esta serie de vídeos dedicados a la incubación de estos 10 huevos de pato mudo aquí en Incubadoras Caseras. Si viste el primer vídeo, pues te enteraste un poco por encima de la historia de estos huevos, de la historia de esta incubación que iniciábamos hace 2 semanas. Y decíamos que a las 2 semanas pues íbamos a comprobar cómo iba la incubación de estos huevos, y podemos decirte que bueno, los parámetros han sido correctos hasta el momento. Hemos tenido esos 38 grados, de 37,5 a 38 grados, con ese medio grado de acción, de diferencia, y que la humedad ha estado en torno al 65%. Quedamos en que íbamos a hacer una ovoscopia para ver si nos merecía la pena seguir con la incubación, si estos huevos estaban fecundados, si eran fértiles realmente o no, para continuar con esos 34 días, que son un montón de días, 34 días aproximadamente que dura la incubación de esta especie. Es un animal más bien grande, de buen tamaño, y bueno, merece la pena hacerle la ovoscopia incluso con menos tiempo, porque ya se puede ver perfectamente si el embrión ha comenzado su curso o no, pero queríamos que con 2 semanas de 34 días pues ya el embrión estaría bastante bien formado, para lo suficiente como para verse lo mejor posible dado los medios que tenemos, ¿no? Que son cámaras caseras y demás. Pues vamos a hacer la ovoscopia a un par de huevos por lo menos y vemos si estos huevos que seleccionamos de todos los que nos trajimos al principio, de estos 10, han comenzado ya su desarrollo o no. Y aquí está esta ovoscopia. Ahora mismo se está moviendo un poquito menos, pero sí, podemos decir que se están formando estos patitos poquito a poco. Lo que pasa que si retiro la cámara un poquito más se ve un poquito peor, hay desenfoques y demás, y no se aprecia con la nitidez que yo la estoy viendo aquí sin mirar en la cámara, pero lo justo para decir que la incubación con estos huevos por lo menos va por buen camino, que no todos los huevos que tuvimos que descartar estos tengan o hayan corrido la misma suerte de calor, de ser huevos que no eran frescos y demás. Parece ser que sí, que tenemos posibilidades por lo menos de ver algún nacimiento
de patito mudo en esta incubación. Nosotros vamos a seguir con ella, la vamos a realizar hasta el final y vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver si de estos 10 huevos por lo menos podemos ser testigos, presenciar algún nacimiento de algún patito mudo. Y aquí tenemos la ovoscopia a un segundo huevo. Parece que aquí se aprecia mejor el movimiento, incluso parece, o a lo mejor es impresión mía, parece que va más adelantado incluso que el otro huevo que pusimos anteriormente. Como veis, existen desenfoques de nuestra cámara, dado ese contraste de luz entre la luz que se ve debajo con la cámara de aire y demás y la oscuridad de la habitación y del huevo. Pero bueno, es más lo que contamos que lo que podamos ver, ¿no? Que sigue adelante la incubación, que los patitos se están desarrollando, que se mueven perfectamente en el interior del huevo y que por lo menos algunos huevos sí están en condiciones de continuar con ellos, que merece la pena continuar con la incubación de estos huevos de pato mudo aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Voy a acercarlo un poquito más, a ver si así se enfoca un poquito más y podemos ver ese movimiento del patito en el interior. Tienen 2 semanas de incubación y, como te digo, todo ha sido normal, entre comillas, ¿no? La temperatura está dentro de lo marcado y la humedad relativa en torno al 65% aproximadamente, ¿vale? Por ahí se está moviendo la humedad relativa. He cambiado la posición del huevo, lo he puesto un poco más volcado, más tumbado, para ver si se aprecia mejor así el movimiento. En la cámara yo creo que se ve ahora un poquito mejor de esta forma. Desde luego aquí, sin mirar a la cámara, se ve el movimiento precioso, se ve el patito moviéndose en el interior sin parar. Yo creo que con la imagen también se verá. Después, cuando me ponga a hacer el montaje del vídeo, veré si se aprecia, como por lo menos, yo sé que como en directo no, pero por lo menos un poquito que podáis disfrutar igual que yo de estas imágenes en este momento. Y como veis, ahí tenéis la cámara de aire en la parte inferior del huevo para que lo veáis ahí. Aquí se aprecia perfectamente. Y ya digo que ojalá estos vídeos que estamos haciendo, esta serie de incubación de estos huevos de pato mudo, nos permita ver el nacimiento de algún ejemplar de esta especie, ¿no? No hemos empezado con buen pie porque los huevos, como te dije en el primer vídeo, no han llegado en el estado ideal, pero bueno, así y todo vamos a correr ese riesgo con tal de que podamos asistir a algún nacimiento. Pues con esta ovoscopia desde Marchena, Sevilla, Andalucía, poco más en el vídeo de hoy. Ya más adelante haremos el tercer vídeo. No queremos hacer 4, 5, 6 vídeos de esto porque tampoco merece la pena parar tanto tiempo en lo que es el seguimiento de una incubación. Ya la siguiente pausa, ojalá que la llevemos a realizar, que sería el día de los nacimientos, posibles nacimientos de algunos de estos patitos de los 10 huevos. Esperemos, vamos a ver cómo nos sale la cosa y que podamos ver pues algo diferente, un nacimiento diferente que no sea de gallina o de codorniz en nuestro canal de incubadoras caseras. Pues lo dicho, un saludo y hasta el próximo vídeo. Pues nada, yo creo que después de la ovoscopia que le hemos hecho a todos estos huevos, pues podemos sacar la conclusión de que, hombre, menos mal que no son todo malas noticias y vemos que hay desarrollo dentro de estos 10 huevos de pato criollo. En el siguiente vídeo, pues la semana que viene, el sábado, pues saldremos de duda, evidentemente, de si estos resultados se transforman en patitos, que es lo que estamos intentando, ¿no? Estamos contándote cosas, dándote consejos de incubación y, por supuesto, estamos viendo cómo se va desarrollando durante tantos días la incubación de esta especie, ¿no? Ya veremos lo que ocurre la próxima semana. De momento decirte que esta incubación la realizamos comenzando el verano, que ya las temperaturas eran altas
y quiero que también sirva de prueba para esas personas que nos comentan que no es bueno incubar con tanta calor, que sí se puede incubar con bastante calor, con toda la calor que quiera hacer en el exterior, siempre y cuando que a nuestra incubadora le proporcionemos un ambiente que sea lo más fresco posible. Repito que si nos vamos a poner a incubar en verano en un cuarto, en un lugar donde tengamos ya 40 grados debajo de una chapa, una uralita o cualquier material o cualquier cuarto pequeño que sea tan pequeño como para que la temperatura se dispare, que entonces no. Pero que si lo metemos en un sitio donde tengamos menos temperatura de los 37-38 grados, que es la que nos sirve para incubar, pues que precisamente esto se puede llevar a cabo. Y después tendremos la ventaja que los animalitos que obtengamos no vamos a tener que tenerlos tanto tiempo con una bombilla de calor, porque de por sí en verano evidentemente la temperatura ideal la van a tener. Por hoy yo creo que este vídeo ha sido bastante largo, que nos ha servido de una noticia esperanzadora el ver que se están desarrollando, y bueno, en el próximo vídeo saldremos de duda y veremos si tenemos patito o no. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo. Como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Incubadoras Caseras, y que poco a poco esta familia va creciendo, somos cada vez más suscriptores, lo cual nos llena de orgullo, porque esto de alguna manera nos traslada en que confiáis en lo que nosotros aquí comentamos, en nuestras experiencias, repito, experiencias que a nosotros nos han ayudado mucho y que queremos que en la medida de lo posible a vosotros también os puedan ayudar en algún momento determinado.